Muy buenas noches y bienvenidos al Círculo de las Letras una semana más. En el programa anterior lo empecé con una frase, un proverbio chino, y hoy me apetece empezar con una frase del Dalai Lama. Viene a decir algo así como: no dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños. Muy bonita, ¿verdad, Raquel? Raquel Martínez, buenas noches. Muy buenas noches. Me sorprende todas las noches, ¿eh? Todas. Cada programa me sorprende. Lo que yo no entiendo es que si voy contigo en el Eso coche. es. La gente ida y pensará, vuelta, estos dos lo tienen preparado, ¿no? ¿cómo Que- no me cuentas estas cosas? Porque me gusta ver tus caras de emoción. Tú no has visto, bueno, tú no ves Cuarto Milenio, pero No, no lo veo, no. deberías verlo. Pues cuando Iker Jiménez pone unas caras, ¿Sí? cuando la gente le cuenta su testimonio, pero caras de asombro y Que de, lo estar vive, disfrutando. ¿no? Sí, pues tú igual. ¿Sí? Pones una cara Hombre, como porque no me diciendo, lo a espero. ver por dónde va a salir Alberto hoy. Cuando has dicho lo de proverbio, digo, madre mía, ahora que no. Este es capaz de haberse ido a una galleta china de esta, abrirla, a ver lo que le salía, nos lo cuenta aquí en Pues un momento. el proverbio de la semana pasada Sí. fue de la constancia. Sí. Y luego... Este es de los miedos. Sí, luego alguien, pues tú sabes que la gente nos sigue en redes sociales y nos escribe y tal. Alguien me escribió y me dijo otro de la constancia que me hizo mucha gracia. Y algo así como que el perro le dijo al hueso: tú estarás muy duro, pero yo tengo mucho tiempo. Ah, que todo tiene que llegar, ¿no? Exacto. Todo llega tarde o Exacto. temprano. Y las montañas que parecen muy altas, si te pones, hay que empezar a escalarlas. Sí, pero te pones para a- eso tienes que ir poquito a poco y trabajando y no dejarte gandulear. Bueno, nosotros de trabajar no nos ¿Qué? podemos quejar, ¿verdad, No, Raquel? no nos quejamos, estamos muy contentos. Vaya mes de abril, de publicaciones de libros, De ferias, de todo. de todo, estamos muy De los más contentos. vendidos, qué alegría. Cada vez que vemos la lista... Círculo Rojo. Sé que soy muy repetitivo, Ya, pero es que me encanta coger el periódico, La Voz de Almería, por ejemplo, los martes, que viene ese ranking de los más vendidos, y casi siempre, entre los 5 primeros, por lo menos hay 4 de Círculo Rojo, sí, casi siempre. de Círculo Rojo y de Almería. Exacto. Autores de Almería que confían en nosotros. Y Qué alegría. estamos muy orgullosos. Sí. Bueno, pues buena culpa de ello los tienen nuestros compañeros de Librería Picasso, que nos tratan muy bien, venden todos los libros de Círculo Rojo. Además, si te acercas allí a la sección de almeriense, está Tenemos prácticamente copada por libros Círculo Rojo, con el circulito Círculo rojo. Qué alegría. Bueno, vamos a ver qué nos recomiendan hoy, como cada semana. Pues esta semana desde Librerías Picasso queremos recomendaros para los más pequeños y no tan pequeños El futbolista que solo sabía una fórmula de Círculo Rojo y Hasta la estrella y más allá también de Círculo Rojo. El futbolista que solo sabía una fórmula es de Sergio Guirado Vicente y Hasta las estrellas y más allá es de Ramón González Sánchez. Son dos libros, el primero para poder aprender geometría de forma fácil y divertida y el segundo es un libro para superarse a sí mismo. Espero que os guste. Pues como siempre toca, Raquel, después de la recomendación, hablar del libro de nuestro primer invitado, del protagonista, del escritor del Círculo. Y hoy, bueno, siempre disfruto, ¿no? Pero hoy yo creo que voy a disfrutar un poquito más. Yo un poquitito dentro de que la temática no es que sea de lo ¿Cómo mío. que no? Porque de la tierra, del ejido. Pero ¿cómo que Eso. no? Vampiros, ¡Guau! nazi... Genial, nazi, sangres que se ¿Qué, cambian. qué puede salir mal? Bueno, pero mira, he visto, echándole ¿Qué un has vistazo visto? ¿Qué al has visto? libro, la primera frase me ha gustado, pero por lo que significa para Círculo Rojo y el rojo. El rojo siempre había sido un color que habían venerado y temido. ¿Eh? Bueno, a nosotros no nos temen, a nosotros nos quieren. Bueno, y quien tenga que temernos, que nos Algo teme. habrá hecho. Algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Bueno, que nos desviamos, Raquel. Sí, se nos va. Sí. Vamos a darle ya la bienvenida a Salvador Rodríguez, nuestro primer invitado. Buenas noches. Buenas noches. Un gran escritor, Sí. que tiene varios libros ya a su espalda. Además, paisano nuestro, Paisano de elegido. Elegido, doble motivo para estar contentos, que nos viene a presentar La sangre de los mortales, que por lo que vemos en el subtítulo, Crónicas de Sangre 1, Sí. es el comienzo de algo. Habrá Sí, más sangre. El comienzo vamos, en teoría deberían ser 6 libros y debería llevar desde todo lo que es la época nazi, no solo la Segunda Guerra Mundial, sino todo lo que fue el nacionalsocialismo, que empezó en el 33 y terminó en el 45. Entonces la idea era hacer 6 libros, un libro por año. Este es el 34, que fue el primero, luego la segunda parte, que es del 36, que es con el que estoy ahora, 36, 39, 40, 42 y 45. Dices que uno por año, pero tal y como va este libro, salió nada a finales de año y ya vas por la segunda edición. Sí, la verdad es que tiene una acogida muy buena. En la Navidad ha sido sorprendente, muy contento de que se agotara la primera edición y ahora un poquito más para después de Navidad, pero ahora este mes de abril que las cosas se reaviva con la Feria del Libro y siempre está bien. ¿Qué nos vamos a encontrar en La sangre de los mortales?
Pues como dice en la sinopsis, básicamente es una novela coral, o sea, ahí son, digamos, 4 pilares o 4 historias que se entrelazan. Estaría por un lado la historia del alemán, un teniente alemán de la SS, se llama Karl Schumann, que cuando descubren que hay un ser parecido al vampiro que Bram Stoker describe en Drácula, lo envían para investigar, porque lo que quieren es conseguir su sangre para hacer mejores alemanes en la Olimpiada del 36 que es de Berlín. Eso sería por un lado. Otra parte estaría la historia del propio vampiro, Anthony Bador, que quieren convencer, pero claro, es déspota, egocéntrico, sanguinario. Un vampiro, ¿no? Un vampiro, sí, básicamente lo que es un vampiro. Por otro lado estaría Ion Grescu, que sería uno de los que viene aldeano, que es el que incita un poco a la rebelión sin pretenderlo, porque realmente es el que lo incita, pero nunca ha sido el que pretendía hacerlo. Y el cuarto pilar sería un inglés con ascendencia gitana que por circunstancias termina allí en Transilvania y alojado en el castillo del vampiro. Entonces son 4 historias que se van mezclando, no siempre coinciden los personajes, pero todo lo que hace uno le afecta mucho a la otra. Y además siempre que sea lógico y coherente, entendiendo lógica como que des por buena una existencia de un vampiro. Sí, eso mismo. Sí. Salvador, ¿de dónde sacas estas cositas, hijo mío? Porque para hablar así de 4 personajes tan diferentes, entrelazarlos, y esta historia, ¿de dónde sale esto? Pues la verdad es que se lo dije una vez y me hizo gracia, se lo dije a Stephen King, que el gran Stephen King, que hay que decirlo, que hay gente que ve a una pareja, a 2 personas, uno mayor y otro viejo, o sea, uno mayor y uno joven, en un río, y cualquier persona puede pensar que están pescando tranquilamente en una tierra apacible. Stephen King lo que ve es que están enterrando el cuerpo de alguien y flotándolo. O sea, que todo depende de los ojos que le mire. Yo es que no puedo evitarlo. Siempre me han llamado muchísimo la atención lo que es la parapsicología, los misterios, los ovnis, todo el ocultismo siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y de hecho, bueno, desde que empecé a escribir, desde siempre tenía muy claro que una novela mía tiene que ser sobre vampiros. Y espero que sea la 4ª, pero que siempre he querido escribir una historia sobre vampiros. Y ponerla sobre la época nazi fue un poco de casualidad, porque realmente la primera que me surgió el borrador en la cabeza era en los años 60, en la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, que me pareció muy interesante que poner las 2 superpotencias que buscaran al vampiro para mejorarse ellos mismos y poder atacar de esa forma al otro. Pero luego pensando, analizando, dije, no, me gustó más toda la época del nacionalsocialismo que pilló toda Europa, además hicieron mucho, todo el esoterismo nazi, todas las supersticiones, y me pareció una época mejor para basar la historia. Por eso, en esa historia. Pues yo te quería preguntar precisamente por eso, porque bueno, nuestra audiencia, que está acostumbrada a temas de misterio, que les vamos dando la brasa semana tras semana, hace poco, de hecho, estuvimos hablando un poco también del esoterismo en la época nazi, y me imagino que aunque esto sea una obra de ficción, como es lógico, aunque la gente piense que los vampiros no existen y todo eso, te has tenido que documentar porque los nazis, entre otras cosas, viajaron mucho en busca de cosas relacionadas con el ocultismo. Sí, los nazis estuvieron buscando el Santo Grial, incluido en España. Estuvieron en el Tíbet buscando lo que era su origen, además, y siempre han estado con todo el misticismo. De hecho, lo más famoso de los nazis, que es la SS o la esvástica, por ejemplo, la SS, está sacada de una runa que las creó a principios del siglo XX, 1906, creo que fue Otto von Lis, que son 18 runas que se crearon como oráculos y sacaron su simbología de ahí. De hecho, Himmler, que fue Himmler con M, Himmler, con doble M, que fue el comandante en jefe de la SS, creó en el 35, un año después de donde está inspirado el libro, que por eso aquí lo menciona como un proyecto, pero ya en la segunda parte sí se menciona más, creó una sección que era la SS Annenerbe, que se encargaba básicamente de eso, de
de buscar los orígenes, todas las cosas que pudieran ser. Y uno de los requisitos para entrar en esa sección de la SS era ser profesor universitario, doctor universitario. O sea, no se buscaron gente que no fuese inteligente y que fuese capaz de comentar. Y sí, siempre han sido muy supersticiosos y querían dominar el mundo porque es medio usual, paranormal o como... Y si había algún objeto de poder o mágico, pues sí, tenían que tenerlo ellos. Todo lo que pudiera darle ventaja estaba bien buscarlo. Entonces, antes de ponerte a escribir La sangre de los mortales, Crónicas de Sangre 1, que ya hemos dicho que hasta 6, primero te has tenido que documentar lo más grande. Sí, bueno, estuve casi un año documentándome no ya solo sobre lo que es la temática nazi y vampiros, sino también cómo se vivía, viendo muchas películas de la época rodada en 1934 que te permiten, no ya para la trama, sino te permite saber cómo vivían. Detalles. O sea, los detalles de dónde había teléfonos, dónde había luz, que había los escaparates de las tiendas, y esa documentación está bien, claro. Y luego investigar mucho sobre el origen de los vampiros, sobre los mitos, porque quería, como he dicho antes, quería que fuese lo más real posible. Entonces había que buscar cómo surgieron, aunque en esta primera parte no lo cuento, yo sí sé, y lo contará más adelante, cómo surge cada personaje, cuál es la lógica, cuáles son sus puntos vulnerables, y coger todo lo que sabemos o queremos saber sobre los vampiros, como por ejemplo que el sol los mata, ¿no? Por ejemplo, el sol los mata. Eso fue una invención de Bram Stoker. Antes no se conocía, o sea, antes nadie decía que los vampiros morían con sol, y se conocen vampiros o gente que se alimentaba de sangre desde el año 4000 a.C. O sea, es un mito relativamente reciente. ¿Y del ajo? Y del ajo, por ejemplo, el ajo, que está considerado también como un potente antibiótico, y por eso lo utilizaban el ajo. O sea, son de dónde salen las cosas, que por qué no se pueden mirar en un espejo. Todas las cosas que tenemos todos muy claras y preconcebidas de los vampiros, buscarle una lógica y coger las que me interesaban para la novela. Vaya, Raquel, yo que la semana pasada te quise hablar de la vampira de Barcelona y no me dejaste. Mira por dónde hoy al final, y de Himmler también me hablaste hace unos cuantos programas, ¿no? Si al final vosotros, me salgo de aquí amiguitos, os lo digo yo. Y la sangre, como no puede ser de otra manera, es un elemento muy importante dentro de toda esta historia, porque el objetivo de los nazis es experimentar y crear una especie de superhombre o algo así, ¿no? De hecho, los nazis hicieron muchos experimentos para mejorarse ellos mismos, para avanzar en la medicina. Claro que lo utilizaban con judíos en los campos de concentración, y siempre querían hacerlo. Entonces yo estoy convencido de que si llegan a saber de la existencia de un vampiro, hubieran ido a por él, buscarlo, hubieran hecho lo imposible para convencerlo y ponerlo de su parte. A mí lo que no me llega a cuadrar mucho, creo que lo he entendido bien, no te rías, que yo estoy aquí descubriendo un mundo. Un inglés gitano, has dicho. Con ascendencia gitana. ¿Y en la novela qué lugar ocupa? Pues en la novela ocupa un lugar muy importante, porque realmente su historia, la cuenta, hijo de un profesor universitario que viajó a Rumanía siguiendo los pasos de la novela de Bram Stoker. Entonces conoce a una gitana, se enamora, se van a Inglaterra, entonces nace él, se llama Philip. Entonces, Raquel, este trabajo, esta novela está... El conde Drácula es rumano. Claro, a eso llego. Si no había atado los cabos. Aunque es curioso que la mayoría de las tradiciones vampíricas no son de Rumanía. Lo que pasa es que hizo tanto efecto el Drácula de Bram Stoker que todos vamos a Transilvania y tenemos... El castillo. Sí, es normal. Yo cuando estuve en Budapest, de viaje, que el otro día también dijiste que viajabas mucho, no viajo tanto. Es que viajas mucho, no. Allí tiene una recreación del castillo. ¿Sí? Sí. Te lo pasarías chipa, ¿no? Chipa. Chupi, iba a decir chupi, me ha salido chipa. Chupi. Pues también, de las dos cosas, de las dos formas me lo pasé. Es que estos temas, de verdad. Y este hombre, con todo lo que nos está contando, y dices que va a ser una saga de 6. Sí, la teoría son 6, sí. ¿Y las tienes ya esbozadas? Sí, pues clarísimamente, sí. A ver, faltan los retazos, pero bueno. La segunda parte, que es la que estoy escribiendo ahora, que es en 1936, así está clara. La tercera está un poco más clara y la otra está a grandes rasgos.
siempre salen detalles. De hecho, esta misma, conforme ibas escribiendo, te salían otras cosas y Claro. ibas cambiando el orden a los capítulos y siempre hay pequeños detalles que van metiendo, pero sí, tengo bastante claros cómo quiero que sea. Los Eso, 6, si no me aburro y me pongo antes a escribir otra de las historias que tengo en la cabeza, además, pero que por Un ahora... poemario, No. un libro infantil, un cuento, nunca se sabe. El poemario, yo empecé escribiendo poesía cuando estaba ¿Ah, en sí? el instituto, sí, lo que es la adolescencia, creo yo. Y esas cosas, que teníamos también un grupo de música, con 16 años, se hace muchas Sí, cosas. sí. Y escribía las letras de las canciones y... ¿Has visto? No y iba yo lo mal hacía. encaminada. ¿ves? Sí, así empezaba a escribir poesía, pero creo que dejé de escribir poesía cuando dejé el instituto. Luego ya me pasé a las historias cortas y de las historias cortas surgió la primera novela y ya todo Y ya novela. uno para. Y sí, solo veo cosas oscuras, tétricas y demás. Y cualquiera que se acerque a La sangre de los mortales y que sepa que van a ser 6 libros, ¿puedes leer uno? Es decir, ¿tienen final cerrado? Sí. A ver, tiene un final cerrado, como puede ser, tú me cuentas lo que ha pasado hoy, te has contado una anécdota y tu historia sigue, o sea, Ya. te pasan más cosas. Pero sí, tiene un final cerrado en el que no todo queda resuelto, evidentemente, porque es imposible que te quede Sí. todo cerrado. Pero sí, la historia, básicamente, los trazos fundamentales, puedes leerlo y no te quedas a medias con nada. Y lo presentaste en El Ejido. En Elegido, en Y la por sala lo que de pudimos auditorio. ver, por lo que pudimos ver, fue todo un éxito. Sí, muy contento. Sí, el primer sorprendido fui yo con la primera edición, que se agotó mucho antes de lo que me esperaba. De hecho, gracias a que os portaste estupendamente ahí en Círculo Rojo, pude sacar la Gracias. segunda edición porque es que me quedé justo en lo que es en Navidad y dice, quedarte sin libro En Navidad es la Navidad. época Sí, más importante. sí, la verdad es que ahí súper amable y fue... Bueno, agradeció enormemente de que saliera la segunda edición tan rápido para no continuar, para no cortar ese flujo de venta de libros, que la verdad que muy bien. Y con la segunda edición, pues bien, muy contentos con ella también. Y la intención es cada año, ¿no? Ir sacando, Bueno, depende la de intención Coco. es cuando el Poquito a tiempo poco. me deje, porque no es fácil. No. Sí, tienes la idea, pero necesitas pararte y centrarte. Y luego también, por ejemplo, cuando te pones a leer un libro, pues sí, puedes ponerte a leer y estás 5 minutos leyendo, estás 2, ya depende. Pero ya, por lo menos en mi caso, cuando me pongo a escribir, necesito más tranquilidad Claro. y saber que voy a tener más de 5 minutos para terminar. Y no siempre los tengo. Tu momento, no, lo entiendo, entiendo que no lo tengas. Salvador, ¿tú notas, esto es una pregunta, una curiosidad que yo tengo, ¿notas evolución en ti mismo? Te hablo de nivel de escritor, desde que empezaste con tus primeras novelas Sí, a día de hoy. Muchas. De hecho, la primera novela que escribí, El Purgatorio se llama, fue la más corta, la que tenía era básicamente mucho diálogo. Hay gente que dice que es la mejor por eso, porque van pasando muchas cosas, que básicamente es diálogo y la novela es muy rápida. Pero yo noto esta, por ejemplo, que ya es la cuarta, mucho más trabajada, más documentada. Antes tenía una idea y la escribía, entonces desarrollaba los personajes, pero no profundizaba más en lo que es el pasado, cómo han llegado hasta ahí, todo lo que es el mundo que hay, todo el decorado. Digamos, antes solamente era la historia, ahora le presto mucha más atención al decorado, a las palabras, a todo, y yo creo que sí, que se nota la evolución, en mi nada imparcial opinión, para bien. Pero también me imagino que los lectores, tendrás lectores que habrán leído todos tus libros. Sí, no hay muchos, pero sí hay algunos, y la verdad es que como tampoco se ponen de acuerdo con lo que te decía antes, que hay gente que dice que la primera es la mejor, por eso, porque es la más rápida. Hay gente que dice que esta es la mejor porque es la que más está documentada, porque es la más densa. Yo creo que es la densa. O sea, depende a quién le pregunte. A mí no me preguntas porque me cuesta. Yo creo que mi mejor novela es la que estoy escribiendo ahora. La siguiente, ¿no? Sí, porque de hecho si no la escribiría, la dejaría y pasaría a otra. Bueno, Salvador, pues nos hemos quedado enganchados, ¿verdad, Raquel? Vaya. Y seguro que nuestro público, nuestra audiencia también. Correrán a librerías Picasso, a cualquier librería, a comprarla. La sangre de los A ti mortales. te ha gustado, ¿eh? Muy mucho, Sí. mucho. Es que a mí estos temas Ya por me eso tocan el digo, los corazón. temas- Al corazón justo no El toca. corazón a mí sí. El alma. Bueno, El alma me toca. Salvador, mucha suerte con este libro y con todos los que vendrán y muchas gracias por confiar en nosotros. A vosotros por Gracias. invitarme. Unos minutitos a publicidad, Raquel, y volvemos.
estamos de vuelta. Mientras ustedes disfrutaban con esos anuncios publicitarios, yo estaba hojeando el libro, Raquel, que les quiero recomendar, porque toca nuestro turno de recomendar libros. Me encanta porque ya dices nuestro turno. Nuestro, hombre, es que ya que he conseguido por fin... No, he Además, conseguido estoy muy yo orgulloso. hacerme mi huequito. Hoy no sé si voy a estar tan orgulloso con lo que traes, pero bueno, como yo tengo salidas para todo, me preparo. En cuanto lo he visto, me he preparado una cosa. No te voy a adelantar nada. Vale. Quiero recomendarte y recomendar a la audiencia este libro, como siempre, barriendo para mis temas. Algún día me traerás un libro con colorido, un libro con luz. ¿Será un que libro no hay color aquí? Vamos, al principio de la oscuridad, si ya con eso que me estás Al contando. principio de la oscuridad, viaje a lo más profundo del misterio. Está escrito por Carlos Largo, que es uno de los reporteros del programa Cuarto Milenio. Tus amigos. Sí, exacto. Y además es un libro que a mí me gusta mucho por dos motivos. El primero es que son investigaciones suyas de campo, entonces yo me siento muy identificado de ir a los lugares con tu grabadora, tu libretilla para apuntar cosas, tu cámara de fotos y preguntar a los testigos. Hace un recorrido prácticamente por toda España en este libro, detallando casos que él mismo ha investigado para el programa. Para el programa. Casos que todo el mundo pues seguramente conocerá. Hay uno, a mí me gusta mucho, uno de unas monjas de Burgos, que están los cadáveres. Encontraron unos cadáveres de unas monjas de hace un montón de años. Sí. Y hay una historia muy interesante de supersticiones, de una maldición. No se sabe muy bien de qué murieron esas monjas. Vaya. Esa es una de las muchas historias que incluye este libro. Y te he dicho que había otro motivo más por el que me gustaba mucho. Y es porque cada una de las historias, viene a ver si la encuentro, viene con un código QR. Y así si tú quieres saber más, pues pasas tu móvil por la... Y puedes ver el... No sé si se ve ahí. ¿Míralo? Sí, el código ahí. Ajá. Se ve el código QR, pasas el móvil y puedes tanto ver el reportaje de Cuarto Milenio en el que salió la historia, como también si hay algún programa de radio, algún podcast que trate esta historia, también te lo identifica para ampliar conocimiento. Al final el grupillo este que os gusta el misterio vais a ser más de los que yo pensaba, ¿eh? Somos muchos, ¿eh? Y hay mucha gente, mira, voy a enseñar a la cámara Enseña uno. el Sí. código QR. Me parece muy original. Sí, Todo sí. un libro muy documentado, con multitud de fotos, y que en el misterio, Raquel, somos muchos. No, lo cada que día- pasa, sí, sí. lo que Me pasa sorprende. es que hay gente que reniega un poco. Y- Que le gusta, pero no lo Exactamente, reconoce. no... Yo lo digo abiertamente, ¿eh? No, me tú gusta. sí, pero yo sé que a ti no te gusta, pero hay gente que dice que no le gusta Y sí, y sí. en el fondo le gusta. Y hay Y luego muchos... está en vuestro grupo de WhatsApp Exacto. del misterio. Y hay muchos prejuicios con personas que creen que aquí en este tipo de libros o en el programa de Cuarto Milenio solo se habla de fantasmas y se intenta convencer a la gente. Y no es así. Yo invito a todas esas personas a que... Se intenta dar explicaciones, eso es lo que digo. Por lo menos por tu parte siempre intentas darle un toque de realidad. Tanto en el programa como en los libros de las personas que investigan estos temas, se intenta siempre buscar la explicación más racional. Otra cosa es que no la haya, pero no se intenta convencer a nadie de tienes que creer en esto, tienes que creer en lo otro. Y eso, pues, los detractores de estos temas Yo no lo sí llevan veo, muy bien. sí veo bien, ya ves que sabes que a mí todo lo que tiene que ver con oscuridad, misterio, muertes, intento tenerlo lejano, Sí. pero va y te tengo a ti todos Ya. los días en mi vida. Veo bien que cuando se habla de algún lugar que ha pasado algo en concreto, es publicidad buena para ese lugar, porque se le está dando Sí. a conocer. Entonces, me extraña que hay personas que lo traten con rechazo, como no digas eso porque puedes perjudicar al No, pueblo, a pues. la ciudad. Todo lo contrario, yo creo que es bueno, porque... Pues te va a sorprender es lo que te voy a decir, publicidad. Raquel. Aquí en Almería hay un par de historias que no hemos podido sacar a la luz Porque porque no. ocurren a lo mejor en un hotel que está abierto o en una casa rural y los sus dueños piensan que eso va a ser negativo. Y es todo lo Todo lo contrario. contrario. Todo lo Yo por lo contrario. menos soy de Hay esa mucha teoría. curiosidad en torno al mundo del misterio. Ya lo estamos viendo cada vez Sí. que hacemos un reportaje en Fiñana, que hablábamos el otro día. Que, Y la gente va, Claro, en claro. Alcolea pasó lo mismo con las luces de Alcolea, que un montón de gente fue al pueblo y eso es muy bueno. Los refugios, la Bueno. gente ha conocido mucho los refugios a través de Eusebio, a través de ti. Es que, Y el claro, propio Teatro Cervantes. el Teatro Hay Cervantes gente con que Conchita, va con la curiosidad para de- ver si se encuentran Sí. con Conchita, claro. Y el Teatro Cervantes cada vez va a más. O sea, no, sí. perjudicial, ¿no? No, no, Todo lo contrario, pero bueno, todavía hay alguna mente que... Ya, no, pues a esas mentes les decimos que no, que es bueno, y más ahora que tantas cosas que hacer. ¿Me toca?
Te toca. Sí, bueno, el otro día comentamos hace unos cuantos programas lo importante que es que nuestros pequeños, bueno, yo siempre lo digo, se les inculque en la literatura y en la lectura desde bien pequeños. Aún no sabiendo leer, los niños tienen que tener sus libros, y tienen que palpar libros y hay que hacerles leer todas las noches un ratito con su mamá, Claro con que su sí. papá, Tú con eso lo quien haces muy sean. bien. Yo, Eso lo haces muy bien. gracias, Otras cosas no, que pero al eso menos me haces diga muy algo bonito. Y hablamos de los... Es verdad que yo voy recomendando cuentos, normalmente suelen ser muy actuales, muy de ahora, Pollo Pepe, El monstruo de los colores. Oye, es el momento de los clásicos. Todos los niños tienen que tener un libro en el que se recojan los Claro que sí. clásicos, los cuentos clásicos. Yo he traído este porque este es el de mi hijo, este es el de Marcos. Y en este cuento está Blancanieves, El libro de la selva, Juan y las habichuelas mágicas, Bambi, Uy, uy, uy. Caperucita Roja. No sabes lo que acabas de hacer. ¿Por qué? Porque voy a aprovechar para contarte la verdadera historia de esos cuentos, porque no son tal y como vienen ahí. ¿Cómo Ni que mucho no? menos. No, que Mira, va. por favor. Bueno, papis y mamis, estos libros son muy importantes que los tengan vuestros hijos, relacionados con los cuentos clásicos de toda la vida. Además, este tiene una peculiaridad, que es a través de pictogramas. Ah, qué chulo. Sí. Entonces, va relacionando siempre los textos con dibujos, para que para los niños más pequeñitos Sí, sea les más sea más fácil fácil. ir leyendo e ir conociendo los personajes. Da igual, este porque es el que yo tengo, da igual. Es importante que nuestros niños tengan los libros de ahora, los cuentos de ahora, pero también los clásicos, los que hemos leído nuestro padre, nuestros abuelos y todos, ¿vale? Y ahora, dime. Es que estoy leyendo la contraportada. Sí, y de todos y los estoy cuentos viendo que le voy a los cuentos poner. que A ver, aparecen. ponlo. Sí. Y es que no, Son los clásicos No sé clásicos. por dónde empezar, Raquel. ¿Me la vas a ir destrozando? Caperucita Roja. ¿Qué le pasa a Caperucita Roja? Una niña preciosa. Que con su sepas capel- que en el cuento original, ni existía el lobo, o sea, perdón, ni existía el leñador, ni existía la abuelita. Era un Entonces- cuento de una niña que iba al bosque, el lobo la engañaba, se perdía en el bosque y se la comía. Sí, hombre. Ese es el cuento de Ana y Caperucita, Alberto. Caperucita Roja. Otra cosa es que lo hayáis querido adaptar según vuestros intereses. Blancanieves era de los 7 enanitos, ¿no? Sí. Bueno, pues Blancanieves, que creo, si no me equivoco, porque tú te has leído estos cuentos. La y yo no. madrastra, la larga. Sí, exacto. Claro. Al final, ¿sabes lo que hacen con la madrastra en el cuento original? ¿Qué? Le hacen bailar sobre fuego para que se muera. Empieza a arder desde los... Blancanieves no puede hacer eso, Desde los porque pies. Blancanieves Y no Blancanieves, no sé si en el cuento que tú te lo sabrás, te lo has leído, ¿qué pasa? Que muerde una manzana. Sí, cae. Lo que ocurre realmente es que se traga la manzana y se ahoga. Y Blancanieves le hacen hasta un ataúd. Y Sí, está- los 7 enanitos, sí, eso sí. sí. Y ¿sabes cómo despierta? Con el beso del príncipe. No, despierta porque el príncipe se la lleva para enterrarla y con el trote del caballo la manzana sale de la boca. Se había atragantado y sale de la boca. Han ido Está cambiando los sorprendido. cuentos. Lo de la Bella Durmiente no te lo voy a contar porque no es hora, no es horario para poder contártelo y te lo digo en serio, así que pasamos ese. ¿Qué más te puedo...? ¿Qué más me puedes La destrozar? Cenicienta. Vamos, va. La Cenicienta es muy graciosa. En la Cenicienta, que es la del zapatito, Sí. vale, pues la hermanastra, ¿sabes lo que hacían para poder meterse el zapatito en el pie? Se amputaban los dedos, ellas. Sí, es un cuento un poco macabro. Pero tú me estás contando del No, cuento en sí. como original, los original cómo originales, lo ¿no? escribieron. Vale, esto ya ¿Cómo lo yo escribieron? tengo los que todos conocemos, que son Sí, los pero normales. son adaptaciones, de verdad que no son los originales. Son adaptaciones que se han ido haciendo para... Suavizar las cosas, claro. pero ¿Cómo le vas a suavi- decir a un niño que le están amputando los dedos de los pies Pero para que se meta el suavizar zapato? bastante. ¿Tú te acuerdas de, por ejemplo, de Mowgli, el del libro de la selva? Claro, el libro de la selva También está está aquí, Claro, sí. el libro de la selva, por supuesto. Pues, ¿sabes cómo termina ese cuento realmente? Mowgli, enfadado porque todo el mundo lo rechazaba, habla con unos elefantes y los elefantes arrasan el pueblo que había rechazado a Mowgli. Y de hecho el pueblo termina siendo ingerido por la selva y desaparece. Me quedo con mis cuentos, Sí. Alberto. Anda. Pero, pues hay una serie de televisión que se llama Grimm, que es está basada en la historia de los hermanos Grimm, que son los escritores de muchos De la gran estos- mayoría de estos muchos de cuentos. estos cuentos. Sí. Y cuentan la historia real. Es un poco tipo Expediente X, de ir resolviendo casos, pero casos basados en las historias reales de los cuentos. Papis, mamis, No le hagan caso a los Alberto. clásicos. No hagan caso. Que lean todas las noches sus hijos. Los clásicos. Y lo de la Bella Durmiente no te lo puedo contar. Eso me siento. lo cuentas a la vuelta, Lo siento. Voy a tener pesadillas esta noche. Sí, bastante. Así que mejor, vamos a dejarlo ahí, no te he dicho nada. Y ustedes ni siquiera investiguen, por favor. Y se lo digo en serio.
Bueno, vamos después de este momento extraño que hemos tenido con la recomendación. Ya te digo, ya no recomiendo un cuento más. Sí, me gusta que recomiendes. Sigue recomendando. Bueno, ahora sí que toca nuestra siguiente sección, Claro. que es Almería como protagonista. Bueno, y ahora sí que nos vamos a poner un poquito más serios, porque vamos a hablar de un libro, de un escritor de Almería, que ya nos acompaña aquí, Antonio Muñoz. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Y viene a contarnos, a enseñarnos, a mostrarnos un libro que es una vivencia personal. Una vivencia personal que no es agradable, pero que seguro que a partir de este libro una de las cosas que intentas conseguir es que la gente se conciencie y contar sobre todo tu experiencia. Estamos hablando de Crónica de una leucemia. Exactamente, ese es el título de mi libro. Bueno, yo los objetivos que persigo con mi libro es, uno como tú has dicho, es concienciar, sensibilizar a la gente de la importancia que es... De donar médula. Sí, donar médula. Uno de los motivos por los cuales escribí este libro es ese mismo, el de concienciar, porque la gente tiene mucha desinformación en cuanto a lo que es la médula ósea. Por ejemplo, a mí me preguntaban que si me tenían que rajar la espalda al principio o si te tienen que pinchar en el hueso. Esto ocurría antes, hace ya mucho, pero esto acabó. Ahora simplemente se realiza mediante un método que es muy parecido a la donación de plaquetas, que se denomina citoaféresis, y que no tiene ningún riesgo para la salud. La citoaféresis consiste en que tienes que inyectarte un factor estimulante de la médula ósea, igual que te inyectan los diabéticos se inyectan la insulina, se inyecta ese factor que hace que la médula ósea, sin madurar, salga del interior del hueso a la sangre. De tal forma que a los 5 días, pinchándote, inyectándose ese factor de crecimiento, a los 5 días hay suficiente médula ósea en el torrente sanguíneo para ponerte una vía en un brazo y otra vía en otro antebrazo, te saldrá sangre, te saldrá médula ósea y un aparato se encarga de filtrar, de separar la médula ósea de la sangre vuelve a recircular, la médula ósea precipita en una bolsa y ahí se queda. La médula ósea entendida, porque yo la llamo, mucha gente no entiende qué es la médula ósea es la presangre, lo conocemos comúnmente como el tuétano, que es donde madura la sangre. Entonces el riesgo es cero. No, pero sí que hay bastante desinformación. Claro, es lo que iba a decir, que lo que tú acabas de explicar, Antonio, así tan fácil, en un minuto, la gente no lo sabe. Y puede provocar ese rechazo, que por eso es tan importante trabajos como el tuyo, el darle promoción, que se vea, que se lea, para que la gente sepa que no es lo que puedes tener claro tú en la cabeza. claro que no. Es que era uno de los motivos, porque la gente preguntaba y la gente no sabe, y realmente hay una desinformación con el tema que hay que cubrir, entre otras muchísimas cosas que hablo del libro. Otra es sensibilizar, por ejemplo. Un trasplante de médula ósea es más efectivo cuanto más joven es el donante. Hombre, siempre mayor de edad, mayor de edad evidentemente, pero un trasplante de médula ósea siempre va a ser más efectivo y tendrá más éxito cuanto más joven es el donante. Entonces, la idea del libro es que llegue, también como hemos hablado de los cuentos infantiles, pues que llegue a mucha gente joven, concienciar, cambiar el chip, decirle que no es peligroso, que el riesgo es cero. Riesgo había antes, que al donante se le quedaba la médula ósea, pero ya es que eso a partir de citoaféresis, de este método para extraer la médula ósea, ya no existe ningún riesgo. Y cualquier persona lo puede hacer, me refiero. Hombre, no todo el mundo, porque hay gente que evidentemente porque tenga algún tipo de algún problema de salud que tenga, por ejemplo, diabetes tipo 1, pues no podría hacerlo, o que transmita enfermedades infecciosas. Pero en general, lo que es una persona sana no tiene que tener... No hay ningún problema. Está la letra pequeña, vamos a decir, de personas que tengan la sección de la vena un poquito pequeñita, y entonces hay que hacer otro método, pero tampoco tiene ningún riesgo. O sea, el riesgo es cero. Vamos, si yo cuento en el libro todo lo que me ha pasado, y después de todo lo que me ha pasado la gente se va a asustar por aguja o por tal, ahí pues, está, pues no. Pues no hay ningún... el riesgo es cero, ni riesgo es nada.
Cosas que más cuento en el libro, pues en el libro cuento, madre Es tu mía. propia experiencia, todo. Sí, es la experiencia desde que me empiezo a sentir mal. Esto es porque la gente me preguntaba. ¿Y te sientes mal? ¿En qué te hace? Eso es lo que me ¿a que sí? preguntan. Por eso, ¿qué te preguntaban? ¿Para qué La gente preguntaba que cómo te notabas, que qué te sentías, que qué tal. Yo hago un prólogo porque la libertad de expresión es un derecho que se debe ejercer con responsabilidad. ¿De acuerdo? Yo que conocimos a Sandra Ibarra cuando Sí, exacto. ella gala. tuvo leucemia también y tal. Sí. Yo Los premios Círculo Rojo. en los premios del Círculo Rojo ella tuvo leucemia y yo leí su libro de las cuentas de la felicidad y yo decía, claro, cuando yo estaba malo y yo decía, esto me puede pasar a mí y esto no lo conozco y esto tal y esto y me dio un cierto, con todo el cariño del mundo a Sandra Ibarra, pero me daba un cierto de miedo, de decir, esto me puede pasar a mí, esto me puede pasar a mí. Entonces, con toda la experiencia, ingresado en Córdoba, ingresado aquí en Torre Cárdenas, te das cuenta que cada tipo de cáncer o cada tipo de leucemia es un mundo. Es igual, yo siempre, salvando mucho de las distancias, digo, es como un resfriado. No es como un resfriado, pero hay gente que estornuda. Sí. Y estornuda y parece que se va a llevar toda la habitación por delante, y hay gente que estornuda y ni se nota. Sí. Entonces, salvando mucho la distancia. Sí, que en cada cada persona puede actuar de una forma u otra. Exactamente, incluso en un par de gemelos podría ser totalmente diferente. Y claro, el caso es, yo pongo en el libro que la libertad de expresión es un derecho que se debe ejercer con responsabilidad. Hablar de un tema, plasmar esto en un libro y publicarlo puede ser, digamos, puede llevar a la gente a que le dé más miedo, Sí, a que tal. puede hacer el efecto contrario. Sí, es muy delicado. O al revés. Sí, es que- o al revés, exactamente. O al revés. Si hay una dicotomía, hay una dicotomía porque, claro, es irónico, al fin y al cabo. Sí. Pero muchas veces lo que hace Sandra Ibarra, lo que he hecho yo, Sí. es decir que muchas veces esto también se supera. Claro. Por eso hay que contarlo. Claro. Por eso hay que contarlo. Ay, no nos podemos Es decir, quedar solo. Sí, aquí hay muchos elementos que con lo de, por ejemplo, con el libro de Sandra Ibarra, con otras personas que han estado conmigo ingresadas, son elementos que identificamos, pero que se construyen de manera diferente. Entonces, claro, yo digo eso en el libro para que la gente, en principio, porque es un tema muy delicado y no quiero que la gente se asuste y tal. Y cada leucemia es un mundo, pueden pasar 1000 cosas. Solo cabe decir, pues a mí me pasó esto, a mí también, pero me pasó esto, tal. Claro, Hubo cada una uno. cierta diferencia. ¿Este libro a quién va destinado? ¿A quién va dirigido? Este libro, ¿Quiénes son los lectores de Crónicas de una leucemia? lector es el que quiera leerlo, el que se atreva a leerlo. Yo pongo en el libro que lo mismo que yo tengo valentía para escribirlo, he hecho coraje para escribirlo, la gente Mucho, tiene que tener, sí, tiene terapéutico escribir también, Sí. muy terapéutico. Pero hay que ser muy valiente para hacer un Sí, libro así. también hay que tener valentía para leerlo. Porque un título que tenga Crónica de una leucemia, Sí. esto Ya puede te- echar mucho para atrás. Yo estuve a punto de no sacarlo, estuve a punto de no publicarlo. Ya mi hermano y amigos me dijeron, claro que sí, porque tienes que contar que muchas veces esto también se supera. Claro. Hablando con Sandra Ibarra, Sí. dijo Sandra Ibarra, pero bueno, es que al final es bueno, tienes que contarlo, hay que Claro. contarlo. Su libro es Las cuentas de la felicidad. Y de hecho el tiempo te ha dado la razón porque veo que es una segunda edición. Sí, hay una segunda edición con el Círculo Rojo, no me suena. ¿Quién serán? Bien será, ¿no? Y bueno, y claro, muchas veces hay que contar todo. Esto es duro, es duro, y escribirlo es duro. ¿A quién va dirigido? Pues a todo el que quiera informarse. Porque en el libro, aparte, cuento también la historia de personas que no lo pudieron conseguir y a las que le dedico el libro. Claro. Son historias muy emotivas. Esto no es solo... Hay gente que me ha dicho, me parece un tratado de medicina. Y quizás me he pasado mucho explicando muchísimas cosas. Hay enfermedades que derivan de un trasplante de médula ósea, que es la enfermedad injerto contra huésped, que tampoco la conoce nadie, y había que darle notoriedad. Hay gente que le ha cambiado el grupo sanguíneo a raíz de un ¿Qué? trasplante de médula ósea. Y claro, y la gente tampoco lo sabe, y le choca. Incluso ahora que estoy con oposiciones de biología y geología, lo comenté en la academia, y que hay ahí biólogos y tal, y les chocaba porque no lo No sabían. lo sabía. Entonces, aquí encontramos tanto tu experiencia, lo que has pasado, como a la vez un trabajo de investigación, ¿no? Me refiero a que das datos. Y de divulgación. Y divulgación. Sí, exacto. Tú ofreces datos. Pero totalmente. Ahora me la ha pedido una profesora de secundaria y se la va a pasar a sus alumnos.
La idea ahora es ir por los institutos y concienciar a los niños de hacerse donante médula ósea, de cambiar el chip. Igual que se educa en valores como igualdad de género, habría que esto interiorizarlo y saber que es sencillo donar médula ósea y que no tiene ningún riesgo. Aquí, yo qué sé, ¿qué más cuento? Hablo un poquito de alimentación anticáncer, pero bueno, alimentación anticáncer... Sí, es un tema... pero estar sano siempre es bueno, y comer bien, sí, comer bien, hay que recomendarlo. Sí, cuanto más una dieta antioxidante, hacer ejercicio y todo eso, pero bueno, no te libra de nada. No te libra de nada, no es. ¿Qué más puedo contar de mi libro? Un montón de cosas. Pues es gordito, o sea que tu experiencia... Sí, bueno, eso, la primera entrevista que me hicieron, ¿pero todo esto has pasado tú? ¿Todo esto, claro, grueso? ¿Este grueso has pasado tú? Digo, madre mía. No, pero claro, también como hablo de un niño marroquí, que le dije a mi hermano que porque yo no sabía la historia completa, no me la habían querido contar para que no me afectase. Claro. Y le digo, había más gente de Almería conmigo ingresada. Por ejemplo, había una muchacha, Rebeca, de Vélez Rubio, que no lo pudo conseguir. O, por ejemplo, Osama, que era un niño marroquí que se había criado en unos maizales en el norte de África y que tenía hemofilia. Y hubo que hacerle un trasplante de corazón, pero lo llevaron a Melilla, pero allí no podían hacer un trasplante de corazón, lo derivaron al Reina Sofía, y el muchacho estaba asustadísimo, un niño de 4 o 5, asustadísimo. Vivía con nosotros ahí en Córdoba, bueno, vivía en la puerta, era vecino nuestro. La madre no sabía hablar castellano y claro, y el niño estaba tan asustado de todo lo que le habían hecho. Y claro, mi hermano y yo nos descargamos todos los juegos de videoconsola. Claro, el niño, dos juegos con los que hemos jugado de pequeñito, de recreativo, y el niño le encantaba, no lo había visto en su vida y no hablaba, no decía nada. Y un día mi hermano se hizo muy, congeniaron los dos y llegó a decir hola. No nos podíamos creer, decía hola, y de estar callado, digo, madre mía. Y historias como esas también de Alfonso y mucha más gente que la ha querido recordar también en el libro, por eso el libro también es tan grueso y todo el rollo, o sea, no todo es malo. Cuenta un poquito. Antonio, desde aquí, yo sé que hablo en nombre de Raquel, te damos la enhorabuena por el libro, por tu valentía, por tu generosidad de intentar concienciar a la gente de que hay que donar médula y de aclarar ciertas dudas que por prejuicio o por desconocimiento podamos tener. Ha sido un placer tenerte aquí en los estudios de Interalmería. Muchas gracias. El placer es mío. El libro, tendríamos que decir que todos los recaudados lo dono a la Fundación Carreras, que ya he vendido voy camino de 600 libros y he donado 3.000 euros. Un motivo más para comprarlo. Además, la Fundación Josep Carreras, la que conocemos mucho en porque hicimos un congreso del misterio hace una semana y todo lo que recaudamos fue para ellos. Hacen una labor muy importante. Y que lo pueden Así encontrar. que motivo más para comprar este libro, Crónica de una leucemia. Que la gente lo Antonio compre. Muñoz. Muchas gracias. En la Picasso lo pueden encontrar. ¿vale? En la Picasso. Claro que sí. Gracias. Y Raquel, nosotros pues tocan unos minutillos de misterio. Pues vamos a ver. Vamos con la Almería misteriosa. Hoy nos vamos a trasladar, Raquel, al pueblo de Terque. De Terque. A mí, después de que me haya destrozado todos los Un pueblo cuentos muy infantiles... bonito y que deberías conocer. A ver, sí, Terque, no lo conozco. Sí. Tiene un jardín botánico espectacular, un pueblo muy Cuco. bonito, muy bonito. Sí. Y allí hay una cueva, en la parte final del pueblo, a la salida, que es la Cueva de la Virgen. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se la conoce así? Porque en el año 55, supuestamente, unos niños pequeños, durante la primavera, vieron a la Virgen en esa cueva. Sí. Imagínate como grandes casos que nos vienen a la mente, Fátima, Lourdes. Claro, Fátima directamente. Unos niños pequeños que ven a la Virgen. Aquello, imagínate, Almería profunda, esa época, y se empieza a correr la voz y comienza a ir la gente a ver qué hay en esa cueva donde los niños supuestamente ven a la Virgen. Los niños aparentemente hablan con ella, la gente empieza a ir allí, hay gente que comienza a decir que también la ve, hay gente que cae en extraños trances y éxtasis, hay gente que de pronto dice que le ha pedido cosas y se la han concedido, y también el efecto contrario, hay gente que llega a esa cueva y a lo mejor no puede entrar porque algo no le deja pasar, algo invisible. Llega esto a tener tal magnitud que, claro, la Iglesia se enfada,
que decía el cura, empieza a decir que por qué la gente va allí Y no a la iglesia. y no va a misa. Entonces, el alcalde de la época decide, por presión un poco popular, derribar la cueva. ¿Qué dices? Sí, y esto te va a gustar. Y contrata a una excavadora de un pueblo cercano, un hombre con su excavadora, que llega allí a la cueva para derruirla. Y justo cuando llega y va a darle el golpe para derruirla, la excavadora se rompe. Una casualidad. Entonces llaman a otro operario de otro pueblo que viene a Terque con su excavadora, horas después, y justo cuando llega allí a derruir la cueva, la excavadora se para. Aquello se toma como una señal de que esta cueva no puede ¿No derrumbarse. estaría alguien cortando los cables de la excavadora? Tú siempre, es que eres Pues- como... ¿Sabes lo que te iba a decir? Eres como Pepito Grillo, pero es que me viene a la cabeza la verdadera historia de Pinocho. No. ¿Sabes qué pasó con Pepito Grillo? Solo te voy a decir una cosa. A Pepito Grillo, Pinocho lo aplastó del coñazo que le daba. Y perdona la expresión. Y yo soy como Así que, Pepito... sí. Y tú eres como Pinocho. Y Pinocho, el pobre, al final no acaba tan bien ni tan feliz como en su cuento. Bueno, que te gusta desviarme los temas. Las dos excavadoras, Nanay. Sí. Nuestros compañeros seguro que pueden poner una serie de fotos de la época donde se ven a los propios niños, a la gente entrando en éxtasis, imágenes reales de esa cueva. Hay algo importante en toda esta historia, y es que, al revés que en Fátima o que en Lourdes, ahí no se comercializa con esto. Nadie hace negocio de ninguna forma, no se venden estampitas, no se venden recuerdos, nadie. Y la gente acude allí por voluntad propia y es un fenómeno que se repite hasta el día de hoy. A día de hoy hay gente que va a esa cueva a pedir algo. Entonces la cueva no llegó a... No, la cueva a existe, derrumbarse se nunca. puede visitar y es un lugar con una energía muy, muy especial. Sí. De hecho, yo conozco personas cercanas a mí que en la cueva han vivido algún Mira. tipo... Mira, ahí podemos ver a los niños que supuestamente vieron la Virgen. Luego aquello se desvirtuó un poco porque se intentaron sacar provecho, personas ajenas a estos niños, intentaron sacar provecho del asunto y al final todos estos niños se tuvieron que ir, bueno, ya siendo adultos, se tuvieron que ir a otros sitios. Aunque me cuentan que de vez en cuando vienen a Terque. La Virgen supuestamente le mandaba mensajes a los niños. Incluso un mensaje que le dijo a uno de los niños es que le transmitiera al obispo de Almería, que iba a ir al Concilio Vaticano II, que le transmitiera un mensaje para que se lo dijera al Papa. ¿Y qué El le- mensaje era: los sacerdotes van camino de la perdición. Y al parecer no se lo transmitió. Y, casualidades o no, Mira. días después murió el obispo de Almería. ¿Ah, sí? Y la persona que había sido el mensajero, es decir, su mano derecha del obispo, también falleció días después. Y hay quien asocia en Terque a que esto tiene que ver por no transmitir el mensaje. La Virgen vaticinó, por ejemplo, que Terque sería un pueblo conocido en todo el mundo. Y es curioso porque hay gente que asocia a mis libros y al reportaje que hicimos a Cuarto Milenio con esta profecía. Sí. Porque ha salido Terque en la tele. Claro, se ha estado moviendo. Ujú. Cuarto Milenio se conoce también fuera de, sobre todo en los países hispanohablantes, y conocen esta historia, conocen Terque y han venido a Terque. Y vienen a Terque a conocer la cueva de la Virgen. Y te decía que hay gente que va a la cueva y vive experiencias un poco especiales, en el sentido de que sientes una paz tremenda, parece que el tiempo no pasa y pasa más rápido de la cuenta. Pero la Virgen ya no ha vuelto a aparecer. Hay gente que dice que la sigue viendo. Sí. Pero no hay tanto fervor como en aquella época. Aquello se intentó cortar de raíz, no se pudo tirar la cueva. Y hay testimonios de personas a las que dicen que la Virgen le ha ayudado, a la Virgen de Terque. Y mucha gente que va a esa cueva. ¿Iremos un día de paseo? Aunque sea para ir vamos a la cueva, comemos. Comemos. Claro. Sí, vemos esa el parte me jardín gusta más, botánico, que está muy claro. bonito. Ese me gusta Y más. disfrutamos de Terque, que es uno de los pueblos más interesantes de Almería. No lo conozco, ¿no? Y además, un consejo. Hay un museo etnográfico en Terque que es una pasada. ¿Sí? Sí, recrean toda la vida de años atrás, incluso recrean cómo era una escuela a principios del siglo pasado, y está chulísimo, chulísimo. Recrean una farmacia, está espectacular, el Museo Etnográfico de Terque. Ya saben ustedes, una recomendación para el próximo fin de semana. Tú te vienes también, ¿verdad, Raquel? Sí. Y ya en caso pasamos así de lejillos por la cueva. Sí. Y nos vamos también porque el programa vamos. termina hasta la semana que viene y de camino te voy a contar la historia de
de la Bella Durmiente. Después de lo que me has dicho de Pinocho, porque he entendido que me quieres aplastar. No, Soy yo te he Pepito dicho cómo Grillo. acabó Pepito Grillo. Pues así voy a que no acabar. es el cuento, no es como, Bueno. como te lo han contado a ti o como tú Vamos lo a ver. cuentas. Bueno, Raquel, que nos volvemos de día. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima semana.